Hola, buenos días, estimados estudiantes del octavo. Vamos a continuar con la unidad número 2, la geometría de nuestras vidas, y para eso vamos a pasar a la semana 12, clase 2, que es demostrar de manera concreta, pictórica y simbólica el teorema de Pitágoras. Ese es nuestro objetivo de esta semana y de esta clase. Entonces, antes de entrar de lleno a la materia del teorema, les voy a comentar un poquito en dónde se utilizó este teorema, y para que ustedes vean que está muy relacionado con nuestra realidad, con las construcciones de nuestras cosas, de lugares, de muchas cosas de nuestro alrededor. Entonces, uno de estos lugares que usó el teorema de Pitágoras fue la pirámide de Kefren. Esta fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el triángulo sagrado egipcio, con las proporciones de 3 es a 4 es a 5. Ahora, ¿cómo relacionamos entonces esto con las matemáticas, con los números, con los triángulos, con el teorema de Pitágoras? Entonces, vamos a ver entonces quién era Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que descubrió cómo hallar la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Este caballero nació el 500 a.C. y falleció el 582 después de Cristo. O sea, antes de Cristo, perdón. Y él fue el encargado de crear el siguiente teorema, el teorema de Pitágoras. En memoria de su nombre, claramente, así se llama. Entonces, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es un poco enredado con palabras, un trabalenguas, pero ahora lo vamos a ver con el dibujito y lo vamos a pasar al lenguaje y a una fórmula en general que nos va a servir para desarrollar todos los problemas que tengamos que ocupar el teorema de Pitágoras. Entonces, fijémonos en el primer detalle. Dice, en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo. Solamente en esos triángulos. No en equilátero, no escaleno, no isósceles. En el triángulo rectángulo, es decir, tiene que formar dos lados, formar un ángulo de 90 grados, como se observa ahí. Este lado con ese lado forman el ángulo de 90 grados. Ya, en este triángulo está la hipotenusa y están los catetos. ¿Cuál es la hipotenusa? Es esta, la diagonal, o lo que parece como resbalín, por decirlo de una manera, es esa parte, se llama hipotenusa. Y los catetos, un cateto va a ser el lado el A, por decirlo así, así lo vamos a llamar, el lado A, y el que está abajo, el lado B. Esos son los catetos, los que forman los 90 grados. Entonces, desarrollando lo que nos dicen ahí, hipotenusa elevado a 2 o al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Es decir, en expresión algebraica dijimos que la hipotenusa se iba a llamar C, que un cateto se iba a llamar A y el otro cateto B. Entonces, la suma de los dos catetos me van a dar la hipotenusa. Eso quiere decir que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, ese es el teorema de Pitágoras. Ahora, este teorema de Pitágoras podemos relacionarlo con la geometría. ¿Cómo lo hicieron? Construyeron primero un triángulo con las proporciones, con hipotenusa 5 centímetros, con un lado de 5, con un lado de 3 y con un lado de 4. La hipotenusa de 5 construyeron entonces el cuadrado, ya que dice hipotenusa al cuadrado, cuadrado, de 5 por 5. En el lado de 3 por 3 y en el de 4 por 4. Nosotros sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, la hipotenusa va a ser lado por lado, que sería 5 por 5 o 5 elevado a 2. Un cateto sería entonces 4 por 4 o 4 elevado a 2, más el otro cateto 3 por 3 o 3 elevado a 2. Y cumple con la igualdad, sí cumple, ya que 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado que es 9, y 16 más 9 me da que es 25. Entonces, esa proporción
que encontraron con respecto al teorema de Pitágoras es el que usaron para construir la pirámide de Kefren, pero obviamente con longitudes y con medidas más gigantes. Ahora, ¿cómo aplicamos este teorema de Pitágoras y cómo resolvemos? Entonces tenemos el caso en que nos dan los dos catetos, pero debemos calcular la hipotenusa. Entonces me dan el lado A y el lado B, y yo debo calcular el lado C. Acuérdense que C es hipotenusa. Ustedes ya saben, y ya se aprendieron de memoria, que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ese es nuestro teorema de Pitágoras. Ahora, tenemos que reemplazar los datos que nos entregaron. Me dicen en el ejemplo, calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8. Es decir, me dieron A y me dieron B. A vale 6 y B vale 8. Entonces, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a C al cuadrado. C al cuadrado entonces va a ser igual a 36 más 64, ya que 6 elevado a 2 es 36 y 8 elevado a 2 es 64. Se sumaron esos dos numeritos y me da 100. Y C al cuadrado entonces va a ser igual a 100. Pero nosotros queremos saber el valor de la hipotenusa, pero no hipotenusa al cuadrado, solamente hipotenusa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para calcular solamente el valor de la hipotenusa, es decir, C, ahí hay un detalle, hay que borrar ese 2, después lo borro, sería calcular la raíz de 100. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a la calculadora, ingresan raíz de 100 y le van a dar igual, y eso le va a dar que es 10, ya que 10 por 10 me da 100. Entonces, el valor de la hipotenusa vale 10. Veamos ahora cuando me dan un cateto, ¿verdad? Y la hipotenusa. Y debo calcular entonces el otro cateto. Vamos a ver el ejemplo. Dice, en un triángulo rectángulo, un cateto mide 5 centímetros y la hipotenusa 13 centímetros. Entonces me están dando un cateto y la hipotenusa. ¿Qué hacemos? La hipotenusa que me van a dar va a ser la de C. Acuérdense, hipotenusa C. Y el cateto que vamos a usar en este caso va a ser A. Entonces va a ser 13 elevado a 2, va a ser igual a B al cuadrado, porque ese es el cateto que no tenemos, más 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, calculamos el 13 al cuadrado, lo pueden hacer en la calculadora claramente, y eso es 169. Va a ser igual a B al cuadrado, que es lo que no tenemos, más 25, ya que 5 elevado a 2 es 25. Ahora despejamos nuestro B al cuadrado, lo dejamos solito, y el 25 que estaba sumando va a pasar restando. Entonces me va a quedar B al cuadrado es igual a 169 menos 25. Hacemos esa resta y me sale que es 144. Entonces B al cuadrado es igual a 144. Pero al igual que en el ejercicio anterior, nosotros queremos solamente saber el cateto en este caso. Solamente cateto, no cateto al cuadrado. Y para calcular solamente el cateto, ingresamos raíz de 144 y eso me da que es 12, ya que 12 por 12 es 144. Entonces el otro cateto del triángulo rectángulo mide 12 centímetros. Ahora, un ejemplo donde no tengo el triángulo rectángulo, pero lo puedo construir. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya, me dicen que tengo un cuadrado y se trazó la diagonal. Al trazarse la diagonal, entonces tenemos los lados del cuadrado y la diagonal, si se dan cuenta aquí, es la hipotenusa. Entonces, me dicen calcula la diagonal del cuadrado de 8 centímetros. Entonces, el cuadrado vale 8 centímetros un lado. Y como sabemos que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, entonces este va a valer 8, ese 8, ese 8 y ese 8. La diagonal es la que no tenemos, así que esa es la que tenemos que calcular. Y como ya dije, esa se parece al resbalín. Y si se parece al resbalín, esa es la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Cambiaron las letras, pero es lo mismo. Ahora la hipotenusa no va a ser C, sino que va a ser D. Entonces va a ser D al cuadrado y los lados van a ser los dos B. Entonces va a ser B al cuadrado más B al cuadrado. Sabemos que los lados o los catetos son 8,
entonces van a ser 8 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. 8 al cuadrado 64 más 8 al cuadrado que es 64. Sumamos, me da 128. Eso es de al cuadrado, pero nosotros necesitamos solamente saber la diagonal solita, no al cuadrado, solo la diagonal. Vamos a la calculadora, ingresamos la raíz de 128 y me da que es 11,31. Entonces la diagonal del cuadrado vale 11,31 centímetros. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a resolver solo la actividad 1 de la semana 12, clase 2, para comprobar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a construir triángulos rectángulos isósceles de cateto 1 centímetro. ¿Qué quiere decir eso? Que los catetos van a valer 1 centímetro. Y van a responder a las preguntas. Y eso sería. Cualquier duda, consulta, me hablan. Ahí está el correo, está el Facebook y estaré atento a todo.